Pone que sí, que como está, hay un momento de deporte que ya es tanto el ejercicio físico que sí que puedes Claro. empezar a respirar un poquito por la boca, pero es como el único, ¿no? Dicen que es como el único momento que deberías de respirar por la boca. Ese momento de deporte máximo que estás corriendo y que... Sí, cuando es muy intenso, sí, claro. Sí, pero Sí. es el único, se supone, Sí, ¿no? sí, y además aquí yo creo que me parece importante como, porque a lo mejor la gente que está escuchando dice, pero ¿y esto de taparse la boca o por qué la respiración por la boca es mala, ¿no? Y es tan simple como que el único órgano para respirar es la nariz, porque tiene una serie de funciones que la boca no tiene. Y a veces yo esto no lo sabía, cuando empecé con todo este tema, la verdad es que no tenía ni idea. Pero es muy interesante porque la nariz tiene hasta 30 funciones en cuanto a la respiración se refiere. Filtra partículas, bacterias, virus. De hecho, es muy probable que si tú respiras solo por la nariz en un entorno donde hay una persona con algún virus, y con esto aclaro, no quiero decir que no te vayas a enfermar, pero las probabilidades se reducen mucho a si tú estás hablando o respirando por la boca. Porque la nariz tiene... es como una primera línea de defensa, ¿vale? Para virus, partículas y demás. Luego también regula la temperatura. Una persona que, por ejemplo, por la noche respira por la boca, el aire es frío, irrita las vías respiratorias y luego hay problemas, ¿no? De congestión, me he enfermado o lo que sea. Entonces, temperatura, tema de bacterias... También humedece el aire, es un aire que no está seco, nuevamente no irrita las vías respiratorias, tiene un montón de funciones, ¿vale? Y cuando respiramos por la boca, pues todo eso no sucede, el aire entra con todas las partículas, los virus, aire frío, aire seco, más cantidad de aire porque evidentemente la boca es más grande, por tanto una respiración más rápida, sistema nervioso desregulado, es como un bucle, ¿vale? Y por eso es tan importante respirar por la nariz y darse cuenta de si en momentos del día uno respira por la boca. Esto, claro, hay personas, aquí hay que personalizar mucho, porque hay personas que tienen problemas estructurales y habría que consultar con un otorrino, etcétera. Pero en condiciones normales, respiración nasal siempre, como bien decís, cuando es deporte de alta intensidad, evidentemente se puede respirar también por la boca, pero para la persona de a pie que hace deporte, por la nariz, y te vas acostumbrando poco a poco, ¿vale? Y luego también mucha gente me pregunta, que ahora me estoy dando cuenta, oye Andreas, pero ¿por qué me estás diciendo que respire en esta técnica con la boca y en esa por la nariz? Pero si me has dicho que por la boca no hay que respirar. Se supone que estamos hablando de un contexto general, pero cuando nuevamente haces deporte fuerte, cuando haces diferentes técnicas, porque respires así un tiempo determinado no va a pasar nada. Es lo que uno hace la mayor parte del tiempo, ¿no? Un poco por aclarar. Total. Eso. Bueno, la has explicado muy bien. Ahora voy a contar una cosa muy interesante con un dato que has dicho. Sí. Pero para terminar la historia que estaba contando antes, sí. Nada, que al final yo tenía esta jodida, entonces yo me iba a dormir y yo ya había aprendido técnicas para no respirar por la boca. Porque yo solo respiraba por la boca, a veces por la noche porque no respiraba bien por la nariz y se me tamponaban y tal. Y claro, no veas, la de veces que me levantaba rollo pesadilla, hacía... Porque no respiraba, ya me había hecho me había obligado a no respirar por la boca, entonces me quedaba sin aire. Claro. Y ya, tío, pues al final me tuve que operar, que ya lo llevaba dando unos años, me operé, me lo quité y ahora respiro muchísimo mejor. Me fijo mucho en la gente, lo de la cara se nota eso mucho. Es muy... se nota mucho. Por ejemplo, hace poco, al pequeño Nicolás, que le he visto alguna vez, tal, no sé qué, me fijé, respira muchísimo por la boca y si os fijáis en la cara, yo lo digo para que la gente pueda verlo en una cara, ¿sabes? Sí. El pequeño Nicolás tiene la cara, se le ve en la mandíbula cómo tiene la barbilla y tal, hundida y eso, claro. Y es por respirar por la boca. Y encima, cuando he estado con él... meter como más metido, ¿no? Claro, un poco más así y claro, se te va deformando la cara y se te va haciendo menos atractiva. Totalmente. Eso lo iba a decir, Es que yo los vídeos que empecé eran... si respiras por la boca, te haces la cara menos atractiva. Totalmente. Y te ponían ejemplos de gente respirando por la boca y tal, y de hecho algunos de hermanos gemelos y tal, cómo cambiaba la cara. Y era muchísimo más atractivo el otro, porque se te va deformando la cara. Entonces, para que la gente que lo quiera ver, pues oye, el pequeño Nicolás, si os fijáis en el perfil tal, y además que yo he estado con él al lado, un tío muy crack, o sea, me cae bastante bien. No sabrá quién soy porque he hablado con él 2 veces, pero como todos los días le paro a la gente, pero sí que me fijé y dije, coño, voy a mirarle. Y es verdad, todo el rato respirando por la boca. Sí, tío. totalmente. Y ¿Y en se puede niños. revertir de alguna forma o no?
Sí, o sea... Igual que se va para adentro, me refiero. Sí, claro que sí. Mira, hay un libro muy interesante que recomiendo que se llama Respira, de James Nestor, y él lo explica muy bien, todo este tema, entre otros, pero habla mucho de esto y de cómo él mismo tenía rasgos y eso, la cara más alargada, la mandíbula no está marcada, ¿vale? Pómulos hundidos, o sea, hay muchas cosas que cuando vas mejorando, claro que eso se va... revirtiendo, ¿no? Habría que ver, a lo mejor hay casos en los que no, o es ya algo... Pero sobre todo hay que estar atentos los que tengan niños o niñas, ¿no? Hijos, que controlen ese tema, porque cuando somos niños... a todos los niveles, pero a este también es muy común, ¿no? Que el niño respire... Además esto es muy interesante porque uno se acostumbra a respirar por la boca porque tiene problemas de congestión o problemas en la nariz, entonces ya es una cuestión de... Bueno, pues es la costumbre. Y cuando esa persona se opera, por ejemplo, no sé en tu caso, pero supongo que no, pero mucha gente se opera y como ya tenía el hábito de respirar por la boca, sigue respirando por la boca, entonces no has hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces también es una cuestión de revertir eso, el hábito y tener la higiene en la respiración. Yo en mi caso no tenía el hábito de respirar por la boca, de hecho era justo lo contrario y lo que me hacía era eso de... Como no respiraba por la boca, cuando me quedaba sin aire me como ahogaba, porque no podía respirar por la boca porque me había obligado a no respirar por la boca. Claro. Entonces, bueno, fue el paso siguiente, había que hacerlo. Sí. Lo he notado mucho en el descanso. Y justo, la historia que iba a contar, que es muy interesante, tío, son de esas cosas, tío, que todo que, macho, hay veces que veo podcast o entrevistas o tal, y siempre hay veces que te plin y te quedas con un dato y dices, coño, qué interesante, esto se va a quedar en mi cabeza toda la vida. Entonces, una cosa fue... Lo que has dicho las funciones de la nariz y tal, y una era regular la temperatura. Vale, pues una vez vi a un doctor que explicaba por qué tiene la gente, por ejemplo, en África, tiene la nariz más achatada y, por ejemplo, en los países nórdicos tiene la nariz más alargada. ¿Por qué? Porque lo que hace es regular la temperatura en la nariz. Entonces, ¿qué pasa? Que en África, la gente que tiene mucha descendencia de países africanos, la temperatura es tan alta que no necesitan hacer un hueco para que la nariz, el aire esté más tiempo en la nariz para que se vaya calentando para entrar en el organismo y que no haga daño a los pulmones. Claro. Entonces, claro, es directamente achatada porque entra directamente. Entonces, cuando ves a alguien que tiene la nariz más achatada, tiene esos descendencias de sitios de cálidos, tal. Sin embargo, la típica persona tiene una pedazo de nariz gigante. Claro, es más nórdica, más del norte. Viene de sitios muy fríos, descendencia de sitios fríos. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque tiene que entrar el aire y tiene que calentarse antes de entrar en los pulmones. Y dije... Coño, qué interesante. Esto la gente no se pregunta y son las típicas cosas que se te quedan ahí toda la vida. Totalmente, ¿sabes? Interesante. No sé si lo sabías, que supongo que lo sabrías, pero no. Sí, algo había leído. Sí, y también, por ejemplo, que en tribus de Estados Unidos, nativas, antes... las madres cuando tenían al niño en brazos, por ejemplo, todo el rato cuando dormían le tapaban la boca porque el bebé a lo mejor abría la boca, ¿vale? Y ya tenían sabían perfectamente que había que respirar por la nariz, ¿vale? Y sí, muy interesante.